Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV en esta edición de viernes. Voy a comenzar ese programa, me lo van a permitir, leyendo unos datos interesantes. Las personas de más de 65 años en la capital representan el 17% de la población y un 25% de ellas viven solas, es decir, más de 23.600 personas de más de 65 años viven solas en la capital. Con respecto a la provincia, esta cifra se eleva hasta superar los 60.000, las 60.000 personas, son 60.000 personas mayores las que viven solas en la provincia, más de 642.800 hogares repartidos por la provincia y de ellas 60.400 están habitados por personas mayores de 65 años. Yo creo que son unos datos más que suficientes, más que importantes para que ustedes caigan en la cuenta de la importancia del tema, de la relevancia del tema que vamos a tratar esta tarde. No es ni más ni menos que la soledad de las personas mayores o, en un nivel más amplio, las personas mayores, este colectivo en la provincia de Málaga y en la capital. Como ven, el tema de la soledad es algo que preocupa mucho, pero no es solamente eso, sino son pues muchísimos aspectos, el envejecimiento activo, un nivel de vida saludable, en fin, muchísimos aspectos que las administraciones públicas tienen en cuenta. Precisamente con dos representantes de las administraciones públicas que trabajan día a día por estos mayores vamos a hablar esta tarde, y tenemos ya aquí en nuestro plató acompañándonos a Francisco José Martín, diputado de mayores de la Diputación de Málaga. Muy buenas tardes, bienvenido a Málaga TV. Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme. Y por parte del Ayuntamiento, el concejal de Derechos Sociales, Paco Pomares. Paco, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Un placer. Decía yo que un tema importante, un tema interesante y sobre todo un tema pues que preocupa, porque es cierto que esa cifra de mayores que viven solos pues ha aumentado por muchos motivos, ¿no? Pueden ser bien porque no tengan familia, porque la familia esté demasiado ocupada o por diferentes circunstancias, pero lo cierto es que esa realidad está ahí y que tanto el Ayuntamiento como la Diputación Provincial ponen medios pues para tratar de paliar un poco esta situación y sobre todo para que los mayores no se sientan desamparados. Yo sé que hay muchísimos programas que ponéis en marcha, y si os parece comenzamos a repasarlo pues para ver. Por ejemplo, por el Ayuntamiento empezamos, si os parece, Paco, yo sé ese programa que tenéis en marcha para abordar la situación de soledad de las personas mayores, ¿no? En colaboración con la Caixa, ¿no? Cuéntanos, háblanos de ese programa, Paco. Bueno, lo primero que es verdad que ahora hablamos mucho de mayores y solos, ¿no? Y yo creo que también es bueno recordar que han sido verdaderamente los protagonistas, ¿no? Durante el periodo COVID, ¿no? Y sobre todo sobre el aislamiento. Yo creo que la sociedad nos hemos dado cuenta o hemos estado más convencidos de que era necesario volver a mirar, ¿no?, a esas personas. Hemos estado muy pendientes de las residencias, de todo lo que pasaba allí, pero claro, nos llegaban noticias, y acordaros durante el COVID, sobre las personas que vivían mayores solos, que cómo hacían eso, ¿no? Como desde bajar la basura, sacar al perro, a comprar la medicina. Entonces, a partir de ahí, es verdad que todo la administración y las entidades sociales, ¿no?, que nos han ayudado muchísimo, no solo en Málaga, y después Paco Pepe nos contará a nivel provincial, donde más importancia tiene, porque los pueblos pequeños, o sea, aquí podemos vivir en magnitud, pero los pueblos pequeños tienen una importancia porque además se conocen todos, y donde yo creo que los alcaldes y alcaldesas son los primeros que han tenido que salir sus concejales a ayudar. Entonces, ha habido una ola de respuesta a buscar a todas esas personas mayores y decir, mira, si me tengo que preocupar a mi vecino, voy a preocuparme de esa persona mayor. Y a partir de ahí yo creo que hay una gran respuesta, que es lo primero que hay que decir, una gran respuesta de la sociedad, que ha sido más consciente que nunca sobre la soledad que tienen muchos de sus vecinos, debido posiblemente, bueno, pues eso, a lo que ya tenía, ¿no? Como personas viudas, personas que han decidido vivir solas, se han encontrado pues que en esa soledad ha costado mucho más. Y la respuesta de la sociedad ha sido, una vez pasado COVID, armarnos de programas, de distintos programas, para que ir estudiando este fenómeno e ir dándole respuesta, sobre todo proceso de acompañamiento, porque todavía hay muchos mayores que les cuesta salir de casa, ¿no?, que les cuesta volver a la rutina. Yo creo que antes, y teníamos muchos talleres, mucha participación, además tú lo conoces porque has visitado, tú eres un especialista además también en mayores, con todo lo que has trabajado y te has movido movimientos asociativos de mayores de esta ciudad, ¿no?, y lo conoces perfectamente, y tú puedes ser testigo de todo lo que había en prevención, de lo que se hacía en la calle. Pues imagínate todo eso recogido en casa, ¿no? Y aunque hemos dado la vuelta, los talleres se hacían online, la gente, que de por sí es un esfuerzo grande, pero claro, el cambio es brutal de chica. Entonces, a partir de ahí pusimos en marcha un programa
por toda la ciudad, que era gracias a Gestrisan, que es verdad que tiene los datos de todo el mundo y, tiene nuestros teléfonos, pues hemos empezado por los mayores de 80 años a llamarlos a ver cómo están, ¿no? Esa llamada que era necesaria. Que durante el COVID se hizo, pero para decir, estoy preocupado, pero ahora vamos a verte a tu casa, ¿no? A ver cómo está. Bueno, pues a raíz de ese servicio que hemos puesto en marcha, curiosamente, te cuento los datos porque además nos puede dar un índice de lo que estamos enfrentados, ¿no? A ponerle datos a toda esta cuestión. Pues mira, con Cruz Roja, Teléfono Esperanza y Fundación Arena son las 3 entidades que han colaborado con nosotros. Entonces Cruz Roja llamaba por teléfono a toda esta gente en nombre del ayuntamiento, a todos estos mayores, a ver cómo estaban y si podían hacerle una visita. De 4.000 llamadas hemos conseguido que aceptaran visitarle, porque tiene que ser voluntario, 2.000 personas. Vale, pues se ha visitado 2.000 mayores. De los 2.000 mayores, al visitarlo, hacerle una visita, con lo cual puede ser hasta una investigación in situ de que se han encontrado. ¿Qué se han encontrado? Pues mira, primera noticia, un 45% está maravillosamente. Pensamos a veces, no, 45 minutos. Mira, son felices, están solos, pero están a gusto, están bien, no hay ningún problema. Bien. Pero sí nos hemos encontrado, fíjate, pues un 38% de mayores que tenían problemas, pero problemas sociales. Problemas de los que él y yo conocemos muy bien, que son los temas de dependencia. Problemas de mayores que creen que pueden vivir solos y no están para vivir solos. Pero no son problemas de soledad, son problemas incluso físicos. De que no puede cocinarse, de que no puede subirse en un taburete, que ya no está para muchas cosas. Y a partir de ahí, ese grupo sí lo hemos puesto en contacto con servicios sociales para empezar a tramitarle dependencia, para recibir, para que me entiendan los espectadores, ayuda a domicilio. O sea, necesitan personas que viven solas, que están bien psicológicamente viviendo solas, pero tienen problemas físicos para tal. Entonces, se notaba al entrar a la casa que necesitaban ayuda, apoyo. Y sí, es verdad que en un 15% se han encontrado personas que tenían lo que nosotros llamamos el índice de soledad. Hablando con ellos, síntomas de ese aislamiento, de ese, no te voy a decir depresión, pero sí incluso en algunos casos no me he encontrado con casos depresivos, pero que gente que necesitaba ese acompañamiento. Y ahí es donde Fundación Arena y Teléfono de la Esperanza se han volcado y le han prestado toda su ayuda, su voluntariado para acompañar a esas personas. Con lo cual encontramos un 15% como dato de aislamiento de todas esas personas que viven solas, que sí puede ser un dato interesante, muchas personas que viven muy bien y otras que al revés, al visitarlas te encuentras que tienen otro tipo de cuestiones que no es soledad, que puede ser con servicios sociales. Y Caixa lo que nos está ayudando es hacer esto en un barrio determinado que es Belén Miraflores, a hacer un grupo más concentrado de unos 50 mayores que viven solos, hacerle un trabajo más de investigación, ¿no? Más decir, bueno, cómo combatir esa soledad, de dónde viene esa soledad y sobre todo articulando los recursos que hay en el barrio, cómo puede cambiar, ¿no? Cómo estoy antes y cómo estoy después de una intervención que va a durar un año con ellos, con lo cual es muy interesante porque además lo compara con otras ciudades. Pero vuelvo a decir, tenemos ahí un índice de soledad, que puede decirse que el 15%, que somos conscientes todos que hay que estar ahí, que las administraciones, tanto el Ayuntamiento como la Diputación, como otras administraciones, todos se están volcando a llegar a ellos, ¿no? Que lo importante es llegar a ellos, ya digo, sea telefónicamente, presencialmente, porque te lo diga un vecino, porque bueno, hay que combatirlo. Y que no hemos terminado, que aunque haya terminado COVID, sigue habiendo muchas personas que se han quedado solas, aisladas. En lo de aislamiento puede decir, pero aisladas solas. Es más, ahora, o se le ha muerto la pareja por el COVID, o se le ha muerto el amigo o la amiga que tenía. ¿Y a quién acude? Y ahora está todavía más solo que antes. Hay que combatir, Paco, esa soledad y ese aislamiento. Nos acaba de hablar del programa Siempre Acompañado, el programa al que has hecho referencia. Y la Diputación, Paco Pepe, también, por supuesto, está preocupada por la soledad de las personas mayores y en este caso tiene en marcha el plan contra la soledad de las personas mayores, ¿no? Háblanos de ese plan. Yo entiendo que también, como bien ha dicho Paco Pomares, los de los municipios más pequeños, entiendo que en una situación pues más difícil todavía, ¿no? Sí, es diferente, es una situación diferente, porque tú ten en cuenta que en las grandes capitales, verdad que, o en las grandes ciudades, incluso en el mismo rellano donde vive una familia, puede que no conozca al vecino de enfrente. Y en cambio en los municipios pequeños, como bien señalaba Paco, todo el mundo se conoce. Entonces, durante la pandemia, mucha gente ha ayudado a esos vecinos mayores que no podían salir y les han llevado la compra o les han llevado los medicamentos que necesitaban para que no saliesen. Es verdad que desde Diputación se puso en marcha un programa contra la soledad, un proyecto que se inició en la legislatura anterior y que en esta ocasión, bueno, pues se ha creado un área solo para mayores independientes de servicios sociales y es un área que trabaja directamente contra la soledad, realizando acciones y, bueno, y actividades lúdicas que permiten que estos mayores pues salgan de sus casas.
¿Qué hemos detectado? Bueno, pues nosotros pusimos en marcha un teléfono, al igual que lo hizo el Ayuntamiento de Málaga, un teléfono para que las personas que estaban solas pudiesen llamar, pero que también desde esta fundación, Fundación Arena, y también posteriormente el teléfono de la Esperanza, se ha estado llamando a las personas mayores. Nosotros hemos recibido en Diputación 56.000 llamadas de personas mayores a lo largo de toda la pandemia, a lo largo de todo este periodo, pero 36.000 han sido justo en el periodo en el que peor estábamos. Por tanto, ellos nos comunicaban que podían necesitar y se han recibido llamadas un tanto por ciento elevado de personas de otras provincias. Nosotros los derivábamos. Quizá llama mucho la atención, ¿no? Correcto, se puso un teléfono y como salió en todos los medios, salió en Televisión Nacional, salió todo ese teléfono, fue constante la salida del mismo, pues la gente llamaba y nosotros desde las personas que estaban detrás del teléfono se les derivaba a los servicios sociales o al teléfono que podían contactar en su municipio, porque en la provincia de Málaga los ayuntamientos grandes establecieron un número de teléfono donde podían atenderlo. Yo hablo del caso de Fuengirola, que es el municipio al que represento en Diputación, y mi ayuntamiento puso varios números de teléfonos para que pudiesen llamar. Y a través de Cruz Roja, a través de Protección Civil, se les hacía llegar los alimentos o las cosas que necesitaban. Pero es igual que hizo Diputación. En general, todo el mundo se volcó para ayudar a aquellos mayores que estaban solos. Que en muchos casos en los pueblos esa soledad es diferente porque los hijos se han ido del pueblo porque trabajan fuera y no podían volver, porque es que estábamos todos encerrados. Entonces esas personas no podían ser ayudados por sus familiares, sino tenía que ser por algún vecino, por el cura del municipio o por los monitores que la Diputación tiene en los talleres, que son los que también han estado atendiendo a las personas mayores, ¿no? No es lo mismo, como bien decía Paco, la soledad elegida que la soledad impuesta. Hay mucha gente que la soledad la elige porque quiere vivir solo y eso pasa mucho en la costa. Hay muchas personas mayores extranjeras, por ejemplo, que han decidido pasar sus últimos años de vida en un municipio de la costa y vive solo, pero es porque lo ha elegido. Pero en cambio hay otras personas mayores que no han tenido hijos, no tienen familia cerca, viven allí y no tienen quien les atienda. Entonces son los servicios sociales, gracias a que están los servicios sociales, los que tienen pues la competencia en atención a estas personas, ¿no? Entonces, por tanto, es un trabajo similar el de la capital al que pueda ser la provincia, pero en parte es diferente por la casuística que conlleva el vivir en un municipio menor, ¿no? 992 30 92, ese es el número de teléfono. Que es para todos, tanto para los malagueños de la capital, eso es lo que como iba a decir, Marbella, que también, por como supuesto, Fuengirola, Ronda o Vélez. Para la capital. Vamos a hablar también, que no lo he dicho antes, con un representante de la Fundación Arena, conectaremos en unos minutos, pero hay algo que a mí me llama la atención, que Paco también ha comentado antes, y es que la soledad puede llevar a una situación de aislamiento social, puede llevar incluso a hacer la persona llegar a enfermar, ¿no? Correcto. ¿Cómo se combate todo esto? Yo entiendo que, además de ayudar a esa persona que lo necesita, también están mucho las labores de prevención, ¿no? El tratar de que esas personas pues no se queden en casa, de que tengan un envejecimiento activo, de que puedan seguir moviéndose, ¿no? Entiendo que todo forma parte de un conjunto, que no es solamente ir a ayudar a esa persona, simplemente también pues hacerla que abandone a lo mejor esa monotonía por la cual puede estar en peligro, ¿no? Mira, hoy venimos los dos, voy a poner un ejemplo. Esta mañana hemos estado con la Fundación Arena, que ha organizado en el Teatro Caixa del Sojo, de Antonio Banderas, pues como sabéis tiene un espectáculo de música de cine durante todo el fin de semana. Bueno, pues a través de la Caixa, a través de la Fundación Arena y a través del propio Antonio Banderas, el preestreno, han tocado esta mañana, han reunido a muchos mayores de este tipo que viven solos. O sea, la Fundación Arena lo ha recogido a través de autobuses, ha ido recogiendo, lo ha llevado para allá y han tenido su espectáculo, un espectáculo para ellos y para ellas, de esta orquesta tan maravillosa que Antonio tiene en Málaga. O sea, todo el espectáculo esta tarde y mañana pueden ver, pues lo han visto ellos. Precisamente lo estamos viendo. Maravilloso. Pues fíjate, es lo que hablábamos en la puerta, el hecho de que a lo mejor es un acto, ¿no? Aparte de que tener a Antonio, que el detalle que ha tenido, lo bonito que ha hecho el acto, que lo ha presentado él, es una maravilla. Los mayores, todos estos mayores, ¿qué ocurre? Pues que llevo una semana atacado los nervios, atacado. Que voy al teatro de Antonio Banderas, que voy a conocer a Antonio Banderas, que tal, pues, que voy a salir de la peluquería, claro. Escúchame, vete a la peluquería, ya eso que decimos que están encerrados todavía ha hecho que ha provocado que salgan, se vaya a la peluquería, se vista, se arregle, la ilusión de estar, la ilusión de encontrar, es decir, es verdad que los mayores
que tú lo has vivido, pues están ansiosos por volver, es decir, que todo el COVID. Es verdad que todo esto también se puede hacer porque la mayoría ya están siendo vacunados, claro. La vacuna va a permitir justamente que los mayores tengan una vida social, deberían tener una vida social mejor que nosotros, porque claro, los que están vacunados, pues posiblemente. Pero hay que arrancar, o sea, tienes que arrancar toda esa actividad vital que nuestros mayores tenían, tienes que volver a arrancarlo. Pues actos como lo doy es lo que hay que volver a poner en marcha, ¿no? Sacarlo, volverlo a atar para que tú te pones tus mejores galas, te peines, te vistes de tal, vayas aquí, fíjate, además cumpliendo todas las medidas de seguridad. Bueno, la ilusión, como si fueran niños pequeños que van a ver el circo o el cantajuego cuando lleva a los pequeñitos. O sea, estaban ilusionados de volver a un teatro, de volver a salir, de volver a encontrarse con los amigos, de hacer una excursión. Es decir, creo que tenemos que volver a todo eso y eso es lo que tú nos planteas. Yo creo que desde las instituciones tenemos que hacer. En la medida que por la vacunación nosotros podemos reactivar otra vez, y espero que ya prácticamente en mes de junio podamos reactivar otra vez todas las actividades de mayores de una forma normalizada, como ellos se merecen, porque claro, para trabajar esto hay que sacarlos, porque lo que tú dices, tenerlos en casa no, hay que ir a ellos, sacarlos, llevarlos a actividades deportivas, culturales, sociales, de cualquier tipo que haga que las personas tengan otra vez vida activa. Sí. Vamos a hablar después también con Angie Moreno, con la gerente de la Fundación Arena, precisamente de este acto. Has hablado tú de Paco Pepe, de ese teléfono que puso en marcha la Diputación, pero también hay otra iniciativa interesante que me parece también que merece destacar, que son unas pantallas inteligentes, ¿no?, que también se pusieron a disposición de las personas mayores de los municipios, ¿no? Sí, hemos iniciado esa campaña o ese programa que se ha instalado en 2 municipios, en Algarrobo y en... se me ha olvidado el otro. Cuevas de San Marcos. Cuevas de San Marcos, correcto. Y se ha colocado a 20 usuarios. Ahora nos reunimos con la empresa antes de ayer para ampliar el número y dirigirlo hacia Torrós y hacia Manilva, otros 2 municipios de la provincia que también tienen muchos mayores y que bueno, tienen esa facilidad de estar en compañía, aunque sea un aparato, pero pueden hablar con sus amigos, pueden hacer gimnasia, les recuerda qué medicamentos se tienen que tomar, qué música quieren escuchar, ejercicios cognitivos, ejercicios físicos. O sea que esa maquinita que parece, bueno, pues una tablet, una pequeña tablet, les puede ayudar mucho en su día a día, ¿no? Y entonces pusimos en marcha esa actividad, lo vamos a ampliar a muchísimos más mayores, porque hay un sistema nuevo que queremos aplicar, que es más económico tanto para la Diputación, o los usuarios en este caso no pagan nada, no aportan nada, pero con esa cuantía económica que supone el presupuesto que tenemos, se va a ampliar la atención a muchísimas más personas a lo largo de la provincia, ¿no? Y bueno, pues es un programa que hoy esta señora que sale en el vídeo, que ahora los televidentes lo están viendo, ha estado en el Soho, ha estado en el teatro, y después nosotros de Diputación los hemos llevado a almorzar a un restaurante aquí en el centro de Málaga, para también contribuir al desarrollo de la economía en la provincia, ¿no? Entonces, ellos se han almorzado aquí y nos decían lo agradecidos que estaban, y ella lo feliz que estaba porque había salido en ese vídeo que la había visto toda la provincia y le estaban mandando mensajes a otros compañeros de los talleres de que se lo habían perdido, lo que os habéis perdido hoy. Y entonces, claro, decían, pues para la próxima me apunto. Entonces, es verdad que hay gente mayor que todavía tiene miedo, porque si la gente joven tenemos miedo, la gente mayor también lo tiene, ¿no? Entonces, ellos tienen miedo a salir en muchas ocasiones, pero al mismo tiempo están ansiosos de realizar actividades. Nosotros desde Diputación hemos estado haciendo senderismo por distintas partes de la provincia para que los mayores puedan salir, hemos estado llevándoles fichas para hacer actividades de memoria, estamos realizando distintos talleres a lo largo de todos estos meses que nos permiten desde el mes de febrero hasta ahora poder llevar a cabo acciones y bueno, ya estamos organizando para el mes de junio poder llevarlos a la playa para que salgan y bueno, tengan esta actividad, aquellos que son del interior, pues que puedan ir a la costa y disfrutar en compañía de otras personas mayores de un día de playa, ¿no? O sea que estamos organizando actividades para que los mayores, ya que están vacunados, puedan tener una vida lo más normalizada posible. Sí, es que el tema de las nuevas tecnologías para estas personas mayores requiere, por supuesto, que también haya alguien que le pueda explicar, ¿no?, cómo funciona todo el manejo. En el caso de la capital, Paco, yo sé que los mayores durante el año, en un año normal, entre comillas,
pues tiene muchas actividades, la Semana del Mayor, la Pasarela del Mayor, el Día del Mayor, hacen muchísimas actividades en centros ocupacionales. Están todo el día de lío, ¿eh? Todo el día, Entiendo todo el que día de lío. ahora, con esto de la pandemia, cuando todo se ha hecho más a través de las nuevas tecnologías, no sé cómo los mayores han podido acoger eso, ¿se han adaptado bien? ¿Hay algunos que se han quedado un poco descolgados? Pues mira, lo que hicimos a estos talleres de prevención, claro, ¿qué hacemos? Y tuvimos ese debate. Y dijimos, no, vamos para adelante, vamos a intentar hacerlos online. Hacerlo online. O sea, ¿cómo hace dibujo online? ¿Cómo hace gimnasio online? Teatro online. Bueno, terrible. Pues cogimos los monitores. Lo primero que los monitores tuvieron que decir que sí, adaptarse. Y los monitores adaptarse a utilizar lo que ahora no suena muy bien, como Zoom, como tal. En ese momento era difícil. Pues, pero hace un año, a ver, ellos preparar, pues mira, se prepararon los monitores. Después, casa por casa, al grupo, que se iban apuntando, pusimos todos los talleres online, 19 tipos de talleres online, y se iban apuntando los mayores. Cada monitor tenía que ir a cada casa del mayor para enseñarle cómo utilizarlo. Y al final, estupendo. Oye, el teatro online, dando pasos, y el teatro es, bueno, te me das de la risa viendo un teatro online, porque claro, salta uno, claro, tiene que saltar otro en la pantalla, tienes que verlo en pantalla, lo que ahora hemos visto muchas veces, que lo hemos visto por mucho a través de los medios de comunicación, ¿no? Un concierto online, ¿no? Un no sé cuánto. Pues ellos también, el teatro online, y así con todas las actividades. Están apuntados 1.300 mayores. Y claro, ¿qué te da pista eso? Bueno, pues 1.300 mayores que se han adaptado. Porque como estamos viendo en la escena, que me decía, gracias a una mujer tocando Mírate la tablet, ¿no? Decía, a mí me parece maravilloso. O sea, eso me parece, vamos, de una genialidad. Claro, eso lo ve un niño 5 o 6 años y le te parece natural. Pero ver una persona de esa edad, o sea, atreverse la tablet a utilizar el dedo, es decir, no más que, porque claro, es táctil, y no es una generación, la nueva generación que ha nacido con el dedito. De hecho, no sabe ni escribir, yo creo, los chavales, es todo con el dedo. Pero ver a una persona mayor hacer eso, a mí me parece increíble. Pues yo digo, en Málaga hemos conseguido que 1.300 mayores se conecten en su ordenador, en su tablet, en su móvil, consigan saber meterse con la aplicación, conectarse con su profesor a tal hora y tener su actividad en su taller. Bueno, pues el ejemplo que han dado, esos monitores que no estaban digitalizados y esos mayores que tampoco, hablamos siempre ahora de la barrera, ¿no? Que ahora nos damos cuenta que a distancia los analfabetos digitales que estamos todos, ¿no? Y que cada vez tenemos que ir avanzando. Pues es un buen ejemplo, ¿no? De esta gente que sí lo ha hecho. Claro, ojo, no todos han llegado, ¿no? Que esa es la lástima. O sea, si a lo mejor teníamos 3.000 mayores en las actividades, pues mira, solo 1.300. Entonces, sí es verdad que con el camino muchos mayores se han caído de esos talleres de prevención que estamos hablando, ¿no? Y que ahora tendremos que recuperar. Por eso que están online, les va a encantar volver también a verse. De hecho, están deseando verse, pues como dice Paco Pepe, comer juntos, verse juntos. Están todo el día en el chat juntos, ahora tendrán ganas de encontrarse. Pero tendremos que ir a buscar a todos aquellos que perdimos por el camino, que antes estaban en los grupos de mayores y que por desgracia, por lo que sea, no han sabido adaptarse o no hemos sabido nosotros llegar, cualquiera de las circunstancias, hay que recuperarlo y volver a incorporar a esa vida activa de la que hablábamos. Ha hablado antes, Paco, del programa Siempre Acompañados y nos decías que había empezado en el distrito Bailén Miraflores, ¿no? Mi pregunta es la siguiente, no sé si a lo mejor en las zonas o en los barrios más vulnerables, si eso lo juntamos con la soledad, no sé si quizá la situación sea a lo mejor más catastrófica, se puede extrapolar, por supuesto, también a la provincia, ¿no? A diversas zonas que a lo mejor pues sean zonas más deprimidas o haya un nivel de renta inferior. No sé si eso supone pues un doble problema, ¿no? A la hora de enfrentarse a esta situación. Fíjate, no lo tengo tan asociado a eso, porque la soledad tiene que ver con estilo de vida o, sin embargo, por un estilo de vida no elegido. Claro. Decíamos antes, si es un estilo de vida elegido, la gente lo elige. Entonces, ahí da igual, en ese sentido, el nivel de renta que tenga, porque es algo deseado. Y si no es deseado, porque es una viudedad, efectivamente, tú puedes tener más problemas sociales las personas viudas porque tengan pensiones no contributivas bajas. Claro. Pero más que por eso, porque no tenga ahorro, no tenga renta. Eso lo vemos mucho. Afortunadamente hoy con los temas de dependencia pues está todo más cubierto y efectivamente la sociedad no es como antiguamente, donde las viudas que no llegan a final de mes, esto prácticamente gracias a que las pensiones contributivas han subido y a que los recursos sociales han aumentado, pues posiblemente estamos más alertas, ¿no?, a esas posibles carencias. Aún así, sigue habiendo personas mayores solos que les cuesta mantenerse ellos mismos, ¿no? Ya sea porque pagan un alquiler, por comida, y entonces ahí es donde están más los servicios sociales volcándose. Pero ya te digo, muy depende. También afecta también culturalmente. Fíjate la diferencia, pues, ¿no? Podríamos poner un ejemplo, es decir, como decía, personas mayores extranjeras que se vienen a la costa como opción de vida y que además vienen con rentas medio altas y hacen una opción de vida, y personas en barrios muy humildes que la familia es incapaz de que esa persona esté sola.
O sea, porque culturalmente lo viven así. No son capaces a veces ni de confiar en un centro de día, en una residencia, ni de ayuda a domicilio en casa. No. O sea, rechazan todo este tipo de ayuda social que existe y dicen, no, a mi madre la cuido yo, no le toca a nadie. Entonces, por eso digo que es algo más cultural en ese sentido. Yo creo que por zonas no es lo mismo la ciudad que el pueblo, como él decía. Es decir, las trayectorias son diferentes, los barrios son diferentes. Baile Miraflores, ¿qué ocurre? Que es un barrio más envejecido de Málaga, uno de los más envejecidos. Es decir, que tiene población, ratio población del distrito, la población más mayor, más envejecida es Baile Miraflores. Sí, a lo mejor tiene más población mayor, a lo mejor es Carretera Cádiz por el número de población, ¿no? Pero proporcionalmente, Baile Miraflores, por eso también nuestro trabajo allí, ¿no? Allí es donde más personas de 80 años, mayores de 80 años hay en el conjunto de lo que es el distrito. Y entonces esto te lleva a que esos barrios tienes que tener otra mirada, otra vista, porque ya desde las administraciones públicas lo que tenemos que estar, no solo atentos a llegar a ellos, sino todo, la accesibilidad de la ciudad mismo. Es decir, esos barrios tienes que tener más pendiente de accesibilidad, poner centros de día, estar más atentos. O sea, ya un trabajo que tiene que hacer el ayuntamiento como tal, de estar más atento en esa zona para que haya más recursos para mayores. Es más, donde más veces se piden los centros de salud, por ejemplo, los centros de salud, quien más consume centros de salud son las personas mayores. Y por lo tanto, si lo ves, están muchas veces más situados en los barrios más consolidados, por ejemplo en Málaga capital, donde hay más población mayor, porque es donde más acuden. Entiendo, Paco Pepe, que en el caso de la provincia la situación es similar, ¿no? Sí, se repite. Pero ten en cuenta que es lo que decía, si cuanto más actividades tengan las personas mayores, más cosas tengan que hacer, menos van al ambulatorio. Claro. Eso está estudiado. Si tienen muchas cosas que hacer y muchas actividades o acciones o preocupaciones de ocuparse, vamos, pues van menos al ambulatorio, van menos al médico y eso, bueno, pues se logra organizando cosas. Yo creo que el Ayuntamiento de Málaga y los municipios grandes de la provincia hacen muchas actividades para que la gente mayor participe, ¿no? Y es cierto que, bueno, que en cuanto a la situación en la que relacionaba, pues situación de pobreza, situación de mayor soledad, yo siempre he admirado a un pueblo, el pueblo gitano, porque el pueblo gitano quizá a sus por la mayores, cultura, ¿no? Lo que Paco decía, sus mayores no los abandonan, y es verdad que ellos pueden tener, en muchos sectores de la población gitana pueden tener menos recursos, pero a sus mayores los tienen atendidos. Y entonces no va relacionada la necesidad económica con la desatención a las personas mayores, porque en este caso, que es verdad que tienen menos recursos económicos, muchos de ellos, los mayores siempre están atendidos, porque piensan que ellos son los que se tienen que ocupar de sus mayores y, como decía Paco, la ayuda a domicilio no la solicitan, porque son ellos los que van a asear a la persona mayor, los que los van a pasear y que lo van a atender. Entonces, no creo que vaya relacionado. Es verdad que hay muchos casos y hay muchas situaciones, ¿no? Y que en las ciudades grandes, pues la casuística es totalmente diferente a los municipios pequeños, porque en los municipios pequeños las personas mayores también es mucho más económica la vida, todo es más fácil acceder, en el sentido de que las pensiones pueden ser pequeñas, pero el coste de la vida, al ser menor, las necesidades son otras, ¿no? Claro. Son diferentes. Aquí estamos atentos. Yo, además, tenemos que utilizar también el programa para lanzar mensajes a la ciudadanía de que esté atento a sus personas mayores. Es decir, no podemos llegar, sobre todo la gran necesidad, a todo el mundo. Entonces, todo este tipo de necesidades, cuando se detecte, llama al ayuntamiento. Sí, que puede ser el vecino que quizá tenga de la puerta de al lado el que pueda estar, claro. Claro, que no llegue, que no haya... Pero cosas que a lo mejor ya no es... Oye, que no sabemos cómo está, llevo 2 días sin verla. Que no sé, que no la ha visto bajar de su vida a la compra, que vive en un edificio que no tiene ascensor. Por ejemplo, una cosa muy simple, hoy nos lo decían una de las mujeres de allí en el Teatro Sojo. Bueno, porque llama al ayuntamiento que tenemos un programa para poner ascensores, pero si la comunidad del edificio es la que tiene. Yo tengo una experiencia en Palma Palmilla, que soy concejal de allí, que allí están muy organizados. Mira, allí las comunidades de vecinos han cuidado unos de otros, pero no te puedes ni imaginar. Y los presidentes, que están todos en red con sus móviles, han atendido a las personas mayores. Que no tiene televisión, se la buscamos. Que no tiene internet, se lo ponemos. Que no hay... Es decir, la red solidaria, en ese sentido, tiene que funcionar. Y ya lo que no pueda llegar, avisar al ayuntamiento, avisar a la administración competente, que ya se acercará, y al revés. Pero en esto no podemos perder la esperanza, hablando de valores, de que el primer valor, la primera cercanía, la primera persona que debe estar cerca de otra, tienen que ser los propios vecinos, que además tienen que ser los ojos y los oídos, y estar muy atentos. Yo tengo personas mayores vecinas viviendo y he estado siempre atento, atento a lo que le pueda pasar, atento a lo que es estar atento, que no se trata de bajar todos los días, que no se trata mejor, pero si la veo sola, entonces llamo al ayuntamiento para que efectivamente de un programa de acompañamiento vayan y le haga, no hace falta, pero yo soy el primero que estoy cerca, que la escucho, que no la escucho, que veo si tiene
tiene la tele puesta, que si no... Es decir, ese tipo de detectar cosas, ahí no puede llegar un profesional del ayuntamiento, es decir, porque hay que llamar a la puerta, hay que ir, hay que estar... Sí, hay que detectarlo primero. Tiene para que ser actuar la después. propia ciudadanía quien esté muy alerta, y lo agradecemos, y a veces, y pasa. Y la familia, hombre, la primera, aunque estés lejos, bueno, pues si tienes familia, hay que estar continuamente llamando y estando atento, y la llamada diaria y estar pendiente. Sí, yo esas cosas, no pensemos que porque como está la administración, está la dependencia estatal, ya podemos sustituir a la sociedad. No, mire usted, yo puedo cuidar mejor de su padre o su madre por ser profesional, pero quererlo, usted tiene que quererlo más que yo. Claro que sí. Es que eso tiene que ser Sí, así. Como usted no lo va a querer nadie. Cuidarlo lo podemos claro cuidar que sí. mejor Sí. porque lo pone en manos claro. profesionales. Pero quererlo, y esto son cuestiones de querer. Cuestión de estar atento. La atención es cuestión de cariño, no es cuestión solo de Sí, profesionalidad. está claro que en la mayoría de los casos es más una cuestión de recursos humanos más que de recursos económicos, ¿no? Pues precisamente de recursos humanos sabe mucho la siguiente invitada, que ya tenemos la conexión preparada. Ella es Angie Moreno, es gerente de la Fundación Arena, ya la tenemos ahí al otro lado y la vamos a saludar enseguida. Angie, muy buenas tardes. Buenas tardes, David. ¿Qué tal estáis? Buenas tardes, Angie. Pues queremos saludarte, por supuesto, en primer lugar, y queremos conocer también un poco la labor de la Fundación Arena, una fundación que yo creo que es claramente un ejemplo de reflejo, ¿no?, de solidaridad ciudadana. Tiene muchísimos proyectos a nivel nacional o internacional, pero aquí en Málaga en concreto pues se centra en ayudar a las personas mayores pues que por una u otra cuestión necesitan de esa ayuda o sobre todo pues se encuentran en soledad. ¿Es así, verdad, Angie? Efectivamente, estaba oyendo lo que estabais comentando y en eso efectivamente es la realidad, lo que cuentan cada uno de ellos a nivel de Málaga capital o de los municipios, y nosotros lo que estamos es aportando esa ayuda a través del voluntariado a todas las personas mayores que por desgracia no tienen a esos familiares o no tienen esa red de la comunidad de vecinos que comentaba Paco Pomares, que es lo que tendría que ser, o sea, un vecindario solidario y consciente de que tiene una persona mayor que no hay ascensor o que no puede hacerse la comida o tal. Entonces estamos con esos huecos que existen, cubriéndolos, pero creo que esa concienciación ciudadana de que las personas mayores, pues lo que han sido los vecinos toda la vida, ¿no?, de cuidarse unos a otros y tal, se va consiguiendo, y yo creo que este confinamiento también lo ha hecho posible. O sea, es una de las cosas positivas, porque a nosotros hay muchísima gente que ha llamado en el 2020 durante el confinamiento para apuntarse a este voluntariado, a ayudar a gente que tenía cercana, que sabía que necesitaba, que no podía salir a comprar y tal, y que a día de hoy continúan de voluntarias y de voluntarios con todos esos mayores que ya iniciaron el recorrido desde el principio de la pandemia, ¿no? O sea, que creo que es súper necesario el que estemos todos vigilantes para que no haya ningún caso en el que la persona mayor esto lo pase mal, ¿no? Entonces, ahí estamos, o sea que... Angie, soledad cero, vida 10, ese yo creo que es uno el lema principal quizá de la Fundación Arena, pero ahora en concreto, y además estamos viendo imágenes de la última campaña que ha lanzado la Fundación, que se llama Cambia de Programa, y tiene un objetivo muy claro, que es prevenir la soledad de las personas mayores, un programa en el que colaboran también el Ayuntamiento y la Diputación. Háblanos de ese programa, Angie. Pues mira, cambio de programa es el lema de la campaña y que están ayudando las instituciones públicas, o sea, porque la Junta, el Ayuntamiento en concreto y la Diputación, porque no solo es en Málaga capital, sino también en Casabermeja y en Fuengirola, que se ha puesto en marcha, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el Ayuntamiento de Málaga, por ejemplo, ha puesto a disposición de todos los ciudadanos un programa de movilización para que las personas mayores de 80 años conozcan pues los recursos que tienen. Entonces, pues estamos colaborando en este programa tanto Cruz Roja como nosotros y el teléfono de la Esperanza, ¿no?, para ofrecerles pues cualquier necesidad que no tenga cubierta y que, bueno, gratuitamente, y todo lo que el Ayuntamiento y nosotros podemos ofrecerles, ¿no? Entonces, esta campaña es un refuerzo a todo este interés, ¿no?, y luego la Diputación tiene también mucho interés en que estos municipios, en realidad todos los municipios de la provincia, pero que vayan concienciándose de que esos vecinos que tienen, pues que tienen que acompañarles y que ayudarles, ¿no?, en todo lo que puedan necesitar, ¿no? Entonces, dices, a cambiar de programa y luego le explicas que deje a un lado la soledad, que pida y comparta su vida con una persona voluntaria
y ya pues desde la semana pasada que comenzó la campaña estamos recibiendo tanto llamadas de personas mayores que han visto pues los carteles y que han oído pues en la radio y tal, y los carteles de la campaña están llamando para pedir esa compañía, y también mucha gente voluntaria, que es lo que se hace falta, o sea que las personas también se den cuenta de que la soledad sigue siendo un problema, y un problema serio, ¿no? Entonces, pues nada, estamos muy contentos porque la gente sí que está reaccionando a esta llamada, ¿no? Aprovechando, Angie, la conexión contigo, quería también preguntarte, acabas de decir que hay gente que está reaccionando y que se está interesando por el proyecto. ¿En qué consiste exactamente ese voluntariado? ¿Cómo funciona? Porque yo sé que la gran excusa de la gente es yo no tengo tiempo, yo no puedo, yo no me puedo comprometer con algo, pero yo quiero que nos dejes claro exactamente en qué consiste, porque yo creo que la gente se puede sorprender, ¿no? Porque con tan solo 2 horas a la semana creo que es suficiente, ¿no? Sí, mira, 2 horas a la semana, pero el compromiso mínimo de 1 año, y tanto el día como la hora la puede elegir el voluntario o la voluntaria. O sea que en ese sentido no hay ningún problema de horario, seas estudiante, trabajes, porque 2 horitas las sacamos de nuestra semana si tenemos interés de verdad de echar una mano, ¿no? Y luego la suerte, o sea, o lo positivo de este programa es que al principio piensas, menudo esfuerzo voy a hacer todas las semanas, y luego en muchos de los casos, quien disfruta más de ese rato es la persona voluntaria. O sea, que está deseando también que llegue ese momento, porque las personas mayores dan tanto cariño, tanto agradecimiento, y se ven además reforzadas o fortalecidas por la ayuda de la persona voluntaria, que bueno, pues que es algo mutuo, pero no es un tópico, es una realidad, ¿no? Angie, antes de despedirte, quería hablar también, lo hemos comentado con nuestros invitados, de un evento que ha tenido lugar esta mañana en el Teatro del Sojo, el mayor aplauso, que yo creo que los mayores pues se han vuelto locos, ¿no? Bueno, no te puedes ni hacer idea todos los comentarios que nos han ido llegando de los voluntarios que han ido acompañándoles al final del acto y tal. O sea, están felices y arrebatados, o sea, no piensan, tan sentido, tan importantes cuando iban al teatro, que les ha dicho Antonio Banderas que ese era un homenaje a ellos por cómo han vivido la pandemia, han sido unos valientes todos y han estado ahí, ¿no?, haciendo todo lo que se les ha ido indicando y tal. Bueno, pues les ha encantado el concierto, ha sido, la verdad, un rato muy entrañable porque son muy espontáneos, lo han disfrutado muchísimo, y decían muchas de esas personas que llevaban días, algunos de ellos sin dormir, nerviosos, y los voluntarios y voluntarias nos decían de alguno que otro que estaban desde hace 5 días y que ya no me hablan ni de dolores, ni de tristezas, ni de nada, solamente quiere que le cuente, pues eso, que lo que se va a poner para ese día, qué tal, o sea, cómo se va a arreglar. O sea, han disfrutado y van a seguir disfrutando, porque se han llevado una foto de familia luego, que Antonio Banderas hizo una especie de selfie, y hemos podido revelarlo en el rato del concierto, y se han llevado ese recuerdo, ¿no? Entonces es un pequeño detalle, pero que queríamos que ellos se quedaran con esa ilusión, ¿no?, de que son muy importantes, porque es que lo son. O sea que yo creo que ha sido muy bonito, lo hemos disfrutado todos mucho, han estado también allí Paco Pomares y Francisco Sor, o sea que, verdad que, bueno, que ha sido estupendo. Enhorabuena, Angie, por el acto, buenísimo. Y aparte ha dicho Antonio Bandera que prometía que se iba a hacer otras ediciones donde iba a tocar paso doble, que lo iba a hacer para que los mayores disfrutaran también y que incluso iban hasta bailar. Por tanto, ha sido una buena, a los mayores les ha encantado, y agradecer a Angie y a Fundación Arena por la labor que hacen, ¿eh? Sin ellos nosotros, la administración, es verdad que no podríamos llegar a donde llegan las entidades, y en este caso Fundación Arena hace un trabajo que hay que reconocer. Pues claro, muchas gracias. Muchas gracias, y que entre todos estoy segura que cada día va a haber menos mayores solos, que es lo que todos pretendemos. Ojalá. Eso precisamente, ahí precisamente, Angie, te quería hacer también, antes de despedirte, una pregunta. No sé si tendréis cuantificado cuántos mayores actualmente en Málaga necesitan compañía, pero sobre todo a mí me parece algo que importante, que también hemos hablado aquí, es la forma de detectarlo, ¿no? Porque seguro que habrá mayores que se encuentren en situación de soledad y no sepan a lo mejor cómo ponerse en contacto. No sé, Angie, cómo se podría hacer pues para conseguir, cómo se puede concienciar a la gente, no solamente para que se suma a ese voluntariado, sino también para que esté pendiente y para que alerte de esa situación.
Pues mira, podrían directamente en las comunidades de vecinos, como sabes perfectamente, ¿no? Claro. Vamos, lo normal es que conoces de tus vecinos y tal, pues pueden llamar a la fundación, que nuestro teléfono, si quieres lo digo, 951-777-001, y comentar, porque de hecho lo hace la gente, te llaman y te dicen, mira, tengo un vecino que vive solo, que tiene tantos años, tal, porque creo que le podría venir bien vuestro programa. Y luego nosotros sí que es cierto que en los centros de salud, como llevamos 12 años también trabajando y muy coordinados con los centros de salud, los trabajadores sociales, ellos nos derivan todos los casos que necesitan, ¿no? Pues hablan con la familia, bueno, pues nos envían todas las fichas de estas personas y ya se ponen en contacto y tal. Y yo creo que son vías, o bien a través de los ciudadanos, o bien a través de los centros de salud, de los centros de servicios sociales del ayuntamiento, pues son las personas que llegan. Y justo esta campaña que acaba de comenzar es lo que queremos. O sea, que todo aquel que ni por una vía ni por otra conoce esta posibilidad, ¿no?, de sentirse acompañado, Sí. pues que pueda llamar también a nuestras puertas para que enseguida le coloquemos lo que necesita, ¿no? Pues Angie, muchísimas gracias por atendernos. Yo sé que ha sido hoy un día intenso, bueno, ellos también, con el acto de esta mañana, pero nos parecía muy importante que la Fundación Arena estuviese presente, por supuesto, en este programa, así que te damos las gracias por atendernos. Yo recuerdo los teléfonos antes de despedirte, por si no están bien, para que me corrijas, 951-777-001. Es así, ¿verdad, Angie? Efectivamente. Pues Bueno, pues muchísimas gracias a todos y encantada de saludaros, ¿eh? Gracias, Angie. Venga, Muy buenas tardes. Igualmente, hasta luego, adiós. Bueno, habéis tenido también la oportunidad, como hemos comentado antes, de estar en ese acto. Es verdad que se veían las caras de felicidad. Y decía también Ángel en la conexión algo importante, destacaba ese lado bueno de la pandemia, ¿no?, de cómo la solidaridad había aflorado, pero yo no sé si durante esta pandemia pues quizá pues haya perjudicado, ¿no?, un poco más a los mayores. No sé si habéis notado a lo mejor pues que claro, estar casi un año en casa sin poder salir, pues simplemente a la hora de moverse, no sé si eso lo habéis notado, que a lo mejor ese pasito atrás, ¿no?, que a lo mejor para una persona joven es un paso, pero a lo mejor para una persona mayor pues son 3 o es mucho peor, ¿no? No sé si lo habréis notado. Sí, también problemas de, ¿cómo te digo yo?, de Cognitivos. depresión, Claro, también o de depresión. depresión, porque nos ha tenido encerrados durante mucho tiempo y se están detectando muchos problemas en las personas mayores bueno, de ansiedad, digámoslo así, porque no han podido contactar con aquellas personas con las que normalmente tenían contacto. Entonces es una labor que tenemos que empezar a trabajar desde la administración, porque es cierto que hay muchas personas que se van a ver afectadas y que se están viendo ahora mismo por esta situación, ¿no?, que gracias a Dios ya están ellos vacunados, o la inmensa mayoría está vacunada, va a poder empezar a salir, va a poder hacer actividades, pero eso se queda para toda la sociedad, ¿no?, y en nuestra mente está lo que hemos podido pasar, ¿no? Y creo que hay áreas y hay ayuntamientos que ya están trabajando con ese aspecto a través de los servicios sociales para ver cuáles han podido ser los efectos. Y es verdad que en cuanto a la movilidad, es cierto que hay un retroceso, porque al no poder salir o no poder ir a comprar, porque por el miedo, no poder ir bueno, pues a salir a dar un paseo simplemente por tu barrio porque no se te permitía, aquellos que tenían una movilidad reducida, pues se ve empeorada la situación, aunque por mucho que hayamos hecho desde los ayuntamientos actividades deportivas a través de la televisión, con programas de ejercicio físico que se han hecho para que los vecinos pudieran hacerlo en su casa, es cierto que no es lo mismo el hacer en tu casa una serie de ejercicios que el salir a la calle, pasear y tener un poco de movilidad. Por tanto, hay que retomar las actividades deportivas presencialmente, hay que reactivar las campañas de senderismo, las acciones bueno, para que puedan andar bueno, pues si hace falta ir al Caminito del Rey, pues organizaremos, por ejemplo, claro, desde la administración viajes o excursiones al Caminito del Rey para que los mayores puedan disfrutar de esa senda, o la senda interior, la senda litoral, o todo lo que la provincia pone a disposición de todos los malagueños, y en este caso en especial para las personas mayores. Creo que debemos retomar todas esas actividades desde ya, para que todos los que estén vacunados, ya sin el miedo en el cuerpo, puedan participar en todo lo que organicemos, ¿no? También, Paco, con respecto a la pandemia, residencias de ancianos, centros de mayores tutelados por el ayuntamiento, ¿cómo ha sido la gestión durante toda esta pandemia? Que me quedo con lo que decía Paco Pepe de la palabra miedo, quédate con eso.
Es que es terrorífico, es que todos hemos pasado miedo y ahora parece que queremos borrar y pasar páginas durante el COVID, pero tú ponte que fueras persona mayor de 80 años y el índice de mortalidad está en el 20-25%. O sea, si tú coges el COVID con 80 años, uno cada 4 mayores moría. Claro. Entonces, claro, es que es así, es que no, es algo que los demás no podemos ni acercarnos a entender. Es decir, el miedo que han pasado realmente. Y bombardeados continuamente por esto, en mañana, tarde y noche, vivir frente a una radio, un televisor y continuamente este tema. Entonces, eso es decir, que desequilibra a cualquiera. Ya es lo que dice él, no es solamente el desequilibrio de la vida, de romper con tu vida cotidiana. Es que tu cabeza es para que hubiera tal. O sea, a mí lo que me parece de un heroísmo, cómo la gente ha podido aguantar esta situación de presión, ¿sí? de vivir, de combatir ese miedo. Si nos han dado una lección a todos de ahí, aguante y tal. Porque es que, y de cuánta gente, es decir, piensa tú las personas que hayan fallecido por COVID en tu red de relaciones. Ahora pregúntale al mayor. Claro. Sí, es Es más que amplia. todo, es que es muy fuerte. Entonces, esas cosas hay que entenderlas para que veamos en la situación en la que se han encontrado. Es decir, que el impacto para ellos ha sido increíble. Hablamos de los, es decir, muchas veces de los héroes, ¿no? Del tema de la sanidad, los temas de servicios sociales, de la gente que ha estado luchando contra el COVID. Pero si hablamos del paciente COVID, Claro. hay que ponerle una cierta edad, donde la mayoría de pacientes, que es decir, que han ingresado en hospital o que han estado en punto grave o de los fallecidos, han sido personas mayores, ¿no? Entonces, claro, eso es duro. Entonces, claro, en residencia. Y las residencias son centros de convivencia, no son hospitales. Yo esta manía que ha tenido algunos partidos, en concreto el Partido Socialista, de perseguir, o de Unidas Podemos, de perseguir a las residencias, como si son los culpables porque hubieran muerto, porque han entrado el COVID, y son responsables desde la dirección hasta los trabajadores de que hayan muerto. Mire usted, que las residencias son centros sociales, no eran centros, no había tal, tienen un médico que le ve de vez en cuando, un fisioterapeuta, una enfermera, y los demás son auxiliares y son tal, efectivamente, y cuando ha entrado el virus, pues ha arrasado. Pues lo mismo que entrar a una clase, contagiar a un grupo dentro de la clase, en un grupo de mayores. Pero claro, el índice de mortalidad es del 20-25%. Claro. Entonces, mire usted, ¿y dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaba este gobierno central en ese momento? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Se lo han comido solo las comunidades autónomas, ¿eh? De todo signo político, ¿eh? No es porque sean del PP o sean de Ciudadanos o sean de otro... De todo signo político. Pero el gobierno central... ¿Tú has visto al presidente del gobierno visitar una residencia? Digo, ¿tú lo has visto? Yo no lo he visto. Pablo Iglesias tampoco. Y Pablo Iglesias, el ministro de Asuntos Sociales... Que era el responsable. Que yo no lo he visto de salir de... Bueno, no sé, sabré. Iba a decir salir del despacho. No sé si ha ido al despacho. No habrá salido de En su todo este tiempo de COVID. Hombre, por favor. Es que una falta de seriedad y de apoyo. Han estado muy solos a la residencia. Tanto las públicas como las públicas acompañadas de todo su sector, pero las privadas igual. Además, claro, cogía, como decían muchos directores, Paco, es que no entendéis que además caían 3 o 4 personas. ¿Dónde encuentro trabajadores? No he encontrado ni repuesto de trabajadores. Claro. Si es salud. Por ese Y miedo. tú sabes que han precisamente. tenido que ir hasta cuarto de enfermería, hasta cuarto de carrera para traerse a los enfermeros para poder llevar a los hospitales. Pues la residencia no tenía ni respuesta. O sea, caía la plantilla, pues la plantilla también se ponía mala, porque son gente que estaba en la calle. Claro, el que no se expone no lo ha acogido. Correcto. Pero el personal de residencia se exponía porque tenía que ir a su casa y a trabajar. Y se expuso. Y encima que se expuso, que lo cogieron, que encima, pues efectivamente, al final llevan el virus, contagiaron a los mayores, se murieron, toda esa pena, encima ahora se les señala. Yo con esas cosas que me indigno mucho. Así que es fácil culpar a los demás cuando tú has estado en tu casa encerrado. Qué fácil es. Y eso este gobierno socialista lo ha hecho. Entonces esas cosas hay que denunciarlas porque no vuelva a pasar otra vez. Pues se dejan los trabajadores, han hecho lo que han podido. Y mucho es lo que han hecho. Y muchas vidas se han salvado. Porque se habla de las vidas que se han perdido. ¿Y las vidas que se han salvado? ¿Y cuántos trabajadores allí trabajando horas extraordinarias porque no sé, para poder sacar la residencia para adelante? Que no llegaban mascarillas, que no tenían no sé cuánto, que no tenían... eran situaciones desesperadas y trabajando en turnos brutales. Igual que han estado el personal de mejor en los centros hospitalarios, también la gente de residencia. Y gracias a eso han salvado la vida. Y encerrándose con los mayores. Correcto. Encerrándose Sí, hay con muchos ellos. que se han Enciérrate estado con ellos. confinados, claro, Y privándose lucha contra el de virus, su no siendo familia y estando enfermera, no dentro, siendo claro. médico, siendo... Hombre, por favor. Entonces, dignamente para darle un aplauso. Que no digo que todos lo hayan hecho bien, seguro habrá alguna mala praxis, no digo que no. Pero que creemos esa imagen en la sociedad que las residencias lo han hecho mal. Las residencias han sido la trinchera. La trinchera. Entonces, bueno, han hecho lo que han podido y un homenaje a todos esos trabajadores, a todos esos centros y tal. Porque, claro,
No, cuida de mi padre, cuida de tal. Y ahora los familiares, uy, que no lo han cuidado bien. Perdona, estamos hablando de soledad. Sí, sí, sí. No, es ¿Qué, verdad qué hipocresía hay que tener para estas cosas? Es verdad que es importante poner en valor el trabajo de esos profesionales que han estado, como bien habéis dicho, en primera línea. Quedan pocos minutos y quería repasar también con respecto a la Diputación del Ayuntamiento. Hemos hablado ya de esos talleres que realizan los mayores en los diferentes centros, pero la Diputación tiene también otra iniciativa bastante interesante que acerca la cultura a los mayores a través del bibliobús, ¿no? Correcto. Estamos ahora mismo con esa actividad por los 87 pueblos menores de 20.000 de la provincia. Estamos recorriendo menos los 5 que están cerrados y no podemos entrar, pero en el resto estamos llevando, bueno, pues la cultura, como bien has dicho tú, a esos mayores que residen en esos pueblos. Se han adquirido 3.200 libros, 3.200 volúmenes en papelerías de la provincia para ayudar también al sector de la librería y al mismo tiempo también de libros que la Diputación tenía publicados, pues por tanto se han llevado, no sé si son 4.200 los libros que tenemos para repartir entre los mayores. Y se ha hecho, como veis en las imágenes, se ha establecido una carpa, la furgoneta que está detrás y unos elementos que son de cartón, que son muy fáciles de montar y te da la facilidad de transportarlo fácilmente a todos los municipios. Y entonces todos los mayores que se quieren acercar cuando llega a su pueblo esta furgoneta, pues adquieren su libro de forma gratuita, aquellos que les gustan, y no es necesario devolverlo, sino que se quedan con ellos y pueden leerlo en sus casas. Es una actividad que nos ha parecido interesante realizarla, porque aparte bueno, pues fomenta la lectura entre las personas mayores y también la memoria. Y es una actividad que, bueno, que se desarrolla durante el mes de abril y el mes de mayo, que es en el que nos encontramos, evidentemente. Bueno, pues esperemos que todo vuelva a la normalidad, que esos mayores puedan, al igual que la juventud, pueda volver a salir a la calle. No hemos hablado de ese programa del turismo senior, también para que los mayores puedan viajar. Yo espero verte, Paco, si no esta feria, la próxima en el Rengue, es que te lo iba a decir. Enseñabas el Rengue. Espero verte cuando nos encontremos tú y yo en el Rengue. En el Rengue ya bailando con esos mayores, pero bueno, en cualquier caso hay que seguir, porque es verdad que esto es un problema que hay que atajar y que si tenemos la suerte de llegar nosotros, esperemos que no nos pase, ¿no? Y que si nos pasa, pues que haya gente, tanto en la Fundación La Arena o en las diferentes, como el Teléfono de la Esperanza, la Fundación La Caixa, o en las administraciones, gente comprometida, como vosotros, pues que trabaje por los que en ese día pues tengamos esa edad. Yo te voy a decir una cosa, que es lo que tú dices, que a mí lo que nosotros hacemos ahora, bueno, egoístamente será bueno para cuando nosotros seamos mayores. Lo que hagamos ahora recogeremos nosotros. Y me gustaría recordar una cosa, si me permite, con el tema de la residencia. La Diputación puso al servicio de todas las residencias de la provincia, en lo más duro de la pandemia, la entrega de unos móviles más grandes de lo normal para que los mayores pudieran contactar con su familia. Le entregamos esos móviles según el número de usuarios, fue una cantidad determinada, para que ellos pudiesen hablar y verse con la familia, porque muchos mayores no tenían móvil donde poder verse y solo dependía de que el trabajador de la residencia le dejara su móvil para hacer una videollamada. Entonces se lo entregamos y se lo llevamos, contactamos con todos los diputados del gobierno, contactamos con residencias de toda la provincia y le hicimos llegar esos móviles que no les costaba nada porque la línea la pagaba la propia Diputación y de esa manera los mayores contactaron en ese periodo de encierro con sus familiares y pudieron hablar con ellos. ¿Sí es su obligación? Nuestra obligación no era. Porque la residencia no depende. No son competencias. Ese es el ejemplo, es meter el hombro. ¿Qué te hace falta? En el estado de alarma las dependencias, las residencias dependían directamente del gobierno central. En estado de alarma las residencias dependían, por mucho que nos digan que eran las autonomías, no, dependían directamente en un estado de alarma del gobierno. Y así no fue. Y así no se hizo. Dejaron al libre albedrío lo que cada uno pudo hacer. Entonces, nosotros como Diputación veíamos que eso era una necesidad, porque muchos mayores no podían contactar con su familia, e hicimos llegar esos móviles a estas personas para que pudieran hablar y verse, que lo importante era verse, porque hablar podían hablar, pero no se veían, y entonces se logró de esa manera que lo pudiesen hacer. Bueno, yo creo que eso, como hay que ver el lado positivo, a mí me gusta siempre ver lo positivo, yo creo que eso precisamente pues
ha sido uno de los aspectos positivos, ¿no? Además, yo creo que todas las nuevas tecnologías que hemos aprendido, todo eso viene Cursos para quedarse. acelerados hemos dado Cursos todos. Claro, acelerados. todo Cursos eso acelerados. viene Para para poder quedarse, entrar porque no en- hemos dado cuenta de lo cómodo que es a lo mejor, pues precisamente una Y que ha venido a videollamada, quedarse ¿no? ya esto. Claro, Sí. claro. Sí, sí, sí. Sí, ya es muy difícil. Nosotros que tenemos la administración pública, nos acostumbramos a reuniones online. Yo creo que ya no hay dieta de viaje. Ya dice, oye, ¿quieres reunirte con el compañero Santander? Es que, online. claro, Pero reuniones fíjate, online todo. Yo me imagino que el ayuntamiento igual. Las reuniones, tú puedes tener reuniones con personas y dices, Sí. bueno, de tal hora a tal hora porque las dependencias de la Diputación ya están cerradas. Pero es que esto te da la posibilidad de reunirte a cualquier hora. Y nosotros en la pandemia teníamos reuniones los domingos a las 8 de la tarde, reuniones toda hora. los sábados Esa es la otra a las cara de 6 la de la moneda. tarde. Esa es la otra ¿Qué cara vamos de Es a la hacer? mala praxis ¿Qué vamos a hacer con esta del situación? servicio ¿Qué cuando te hacemos? gustan las cosas Claro. que no le dedicas demasiado tiempo. Pues Y- también te facilita el trabajo, en una manera de poder organizar cosas en un horario diferente al que te permite el poder estar en la oficina, ¿no? Ujú. Bueno, pues en cualquier caso, que esto es verdad que viene para quedarse, pero que yo prefiero salir a la calle, darnos un abrazo Correcto. y tener ese, aunque de vez en cuando hagamos una videollamada, pero desde luego que eso No es es lo muchísimo mismo. mejor. Paco Pepe, Martín, Paco Pomares, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo yo me quedo con si alguien nos ha estado viendo y ha caído en la cuenta de la necesidad, ¿no?, del voluntariado y de la necesidad de ayudar, además bien lo que Paco decía, ¿no?, también, ¿no?, de oye, a tu propia familia, ¿no?, que muchas veces estamos más lejos de lo que creemos y simplemente pues con una llamada o con 2 horas, como ha dicho Angie, muchas veces es suficiente. Muchísimas gracias por acompañarnos y a todos ustedes les voy a dejar con un vídeo que elaboraba hace algún tiempo la Fundación Arena con un testimonio pues real y que nos va a hacer caer en la cuenta de la necesidad pues de este voluntariado y sobre todo de no dejar a nuestros mayores. También se ha comentado en este programa ellos un día pues lo dieron todo por nosotros y ahora nos toca a nosotros responder por ellos. A mi edad ya cualquier cosita que cuando eres joven no te das cuenta, lo solucionas al momento. Cuando llegas mayor, pues todo se te hace una montaña. Yo me quedé viuda con 58, mis hijos se casaron, me quedé completamente sola, acostumbrada a vivir en una familia numerosa, pues no pude aceptar, me costó mucho trabajo aceptar la situación. La soledad no depende de la economía, la soledad es algo completamente ajeno a tener o no tener dinero, a vivir o no vivir en un barrio. Estar solo es algo que es una lacra que le puede ocurrir a cualquier persona. Y se ofrecieron para levantarme el ánimo, para ayudarme, para orientarme, para vivir. Y vamos dejando, sin darnos cuenta a veces, a las personas mayores un poco atrás, porque ellos además que no son quejosos, no les gusta quejarse, son personas que son discretas, no les gusta molestar. La mayoría de ellos siempre te dirán, es que mi hijo pobrecito, es que tiene tantas cosas que hacer, es que es normal que no pueda venir. ¿Cómo va a venir con la de cosas que tiene que hacer? O sea, aquí en este programa no se hacen tareas domésticas, no se hace aseo personal, no se realizan comidas, ¿no? Labores de, voy a preparar la comida durante una semana. Hay profesionales que se encargan de cubrir esas cuestiones y nosotros estamos con ellos simplemente por el placer de estar con ellos. Y cuando estás sola, pues todo te viene a la memoria. Entonces la lectura me va de muchos de los problemas. Me hizo socia de una biblioteca. Es un voluntariado sin duda en el que tú piensas que vas a ir a acompañar a alguien y piensas que, uy, qué contento se va a sentir cuando me vea llegar. Y al final tú estás esperando que llegue el día para ir a ver a esa persona y cambia completamente las tornas. Así que creo que es algo que todos deberíamos experimentar. Otra vez me he vuelto presumida
que siempre lo he sido, dejé de hacerlo una temporadita, pero otra vez me he vuelto presumida. Intento, no me gusta que me hagan fotografía porque no me gusta ver que han pasado los años y que ya no soy la que era físicamente. Pero en fin, lo acepto. En mi interior estoy contenta. Seguro que quieres ahorrar en tu factura de fibra. Atento, porque con PTV Telecom, fibra 600 megas con televisión y teléfono fijo por solo 24,95 euros al mes. Con PTV tienes libertad de elegir lo que necesitas. Recibes atención personalizada, mantenimiento técnico gratuito y todo esto sin permanencia. Ahora, si añades a tu pack alguna línea móvil, como por ejemplo Bronce Plus, con llamadas ilimitadas y 6 gigas por solo 5,95 euros, además te llevas Zappy gratis, nuestra nueva plataforma de streaming para disfrutar de nuestra televisión temática donde y cuando tú quieres. Llama gratis al 1650 o entra en la web de www.ptvtelecom.com y contrata ya. Y recuerda, PTV es tu compañía de total confianza. Pues tras esta pequeñita pausa seguimos con la marcha de Málaga TV y seguro que cuando llega un viernes a las 7 de la tarde están esperando irse a pasear con nuestra compañera Princesa Sánchez. En esta ocasión nos hace un recorrido por la muralla de Málaga. Vamos a verlo. De la ladera de esa montaña, de ese altiplano elevado que tenemos en Málaga, estamos viendo la Alcazaba, conectamos con Gibralfaro y descendemos hasta donde me encuentro. Todo eso, incluida la medina de la ciudad, estaba protegida por una muralla que hoy os voy a invitar a recorrer en este pasear por Málaga. ¿Me acompañáis? Las primeras murallas malagueñas comenzaron a construirse hará unos 25 siglos, cuando los cartagineses se enfrentaron con los romanos en las llamadas guerras púnicas. De aquellas fortificaciones iniciales que luego fueron reformadas y ampliadas por los romanos y por los musulmanes más tarde, quedan algunos tramos de sus cimientos, soterrados, y también lo que se denominan algunos lienzos de muralla, aunque alterados o integrados en edificios, como estos que estamos observando en este momento a los pies del Monte Gibralfaro. Están viendo los jardines de Puerta Oscura, diseñados por el importante arquitecto malagueño Fernando Guerrero Strachan en el año 1937, en la ladera sur del Monte Gibralfaro, donde se encuentran la Alcazaba y el Castillo de Gibralfaro. Y no se llaman así por casualidad. Fueron construidos con el objetivo de embellecer las murallas de la fortificación y reciben su nombre de una antigua puerta árabe que se encontraba cerca de los jardines y que daba acceso al interior de la muralla. Muralla que, por cierto, besaba el mar por aquel entonces. ¿Se imaginan? Nuestras murallas se fueron expandiendo a lo largo de los años, ganándole terreno al río Guadalmedina y al mar. Incluso ya cristianizada la ciudad, cuentan los historiadores que pocas alteraciones sufrió la muralla, aunque eso sí, la expansión se produjo en forma de una especie de estrella, con picos que apuntaron a los conventos de la Victoria, de Capuchinos, de la Trinidad y del Carmen. Medio kilómetro ha avanzado la fachada de Málaga hacia el mar desde que en el siglo XIII se construyó el gran edificio de las Atarazanas, delante de la muralla que miraba al frente del paseo marítimo malagueño. Más de 500 metros ha avanzado la ciudad desde entonces. Como dijera el propio Francisco Bejarano, Málaga nació como Afrodita de la espuma nacida del continuo besar de las olas de la playa. Cuando hablamos de muralla medieval de Málaga, hablamos de muralla islámica o muralla musulmana, la que perduró con esta estructura defensiva que se erigiera en el siglo XI en torno a la antigua Medina musulmana de Málaga. Su trazado original, como les decía, del siglo XI, coincide prácticamente con el definitivo, aunque la infraestructura experimentó varias fases de reformas, remodelaciones en épocas posteriores que no afectaron a su trazado original.
Siempre conservó su función defensiva y esto se debió a la importancia que tenía y que tiene la ciudad como plaza fronteriza. Estaba frente al reino nazarí de Granada en un primer momento y posteriormente era puerto fronterizo, base militar y lanzadera de operaciones norteafricanas e italianas. La muralla se intervino en época moderna en varias ocasiones, hasta su abandono y posterior desmantelamiento en el siglo XVIII. Su etapa de mayor esplendor, en lo que a intervenciones arquitectónicas se refiere, fue durante el siglo XII, siendo gobernador Fernando Carrillo Manuel, el marqués de Villafiel. En el siglo XVIII desapareció el foso y al perder la muralla esa función militar, se permitió la construcción de viviendas en torno a ella. Esta medida facilitó también la progresiva desaparición de la propia muralla, al empezar a construirse casas en sus espacios aledaños y laterales. El crecimiento demográfico a partir del siglo XIII obliga a ampliar esta muralla, la muralla medieval consolidada en una potente economía y crecimiento demográfico, como decía, en la etapa musulmana malagueña. Fijaos que al exterior de la muralla vamos a encontrar las barriadas de artesanos y agricultores y el resto de la Medina, donde se concentra el poder y las principales casas más pudientes, las tenemos en el interior. Continuamos viendo este recorrido visible de la muralla de Málaga. La calle Carretería mantiene un trozo de esta muralla medieval, restaurada en la década de 1990. En la sección de muralla que podemos ver en Carretería se han preservado parte de un lienzo y de una torre de unos 11 metros de altura, de alzado, datados de los siglos XII y XIII. Sobre el lienzo discurre un adarve, un paseo de ronda que comunicaba muralla y torres. En la parte superior, las estancias eran lógicamente para los soldados que protegían esta muralla y que hacían esos paseos de ronda, rondas de vigilancia y atención a esos huequecitos en la muralla. Se pueden imaginar para qué son. Eran las llamadas saeteras, puestos desde donde en necesidad de defensa pues podían lanzar esas flechas o saetas para evadir al enemigo de sus intenciones. El sistema defensivo estaba completado con un antemuro o barbacana, que en este caso discurría paralelo a la muralla. A pie de calle podemos verla. Estamos en los números del 62 al 64 de calle Carretería. La cara interior de la muralla también es visible a la misma altura, pero desde la otra calle, desde el Muro de las Catalinas. Se conservan restos de esa barbacana de la que les hablaba en esta misma ubicación. Este tramo de muro fue restaurado, les recuerdo, en la década de los 90. Los restos de la muralla se encuentran distribuidos a lo largo del trazado original de la misma y tienen un estado de conservación bastante desigual en virtud del tramo. En muchos casos se han mantenido los restos localizados cubiertos bajo una nueva edificación después de la exploración arqueológica que se hiciera en su momento y se presume, los expertos así lo hacen, la existencia de otros restos que no están localizados de muralla bajo el trazado urbano más reciente. Por su entidad se han dejado exentos algunos restos visibles a pie de calle o integrados en la estructura interior de edificios de nueva planta. El centro histórico conserva varios de estos restos de la antigua muralla medieval de manera aislada, tanto a la vista como integrados en edificios. Los restos están conservados en algunas zonas visibles que les recomiendo encarecidamente visitar, como es el caso de la que hemos visitado al inicio de este programa, en la ladera de la Alcazaba, donde les informo que la muralla discurría desde la torre norte de la Alcazaba, también llamada Torre del Tiro, hasta la Puerta de Granada, en la actual calle Granada, que se le conoce como Muro de Santa Ana por la cercanía de un hospital y de una iglesia del mismo nombre. También hay en la Plaza de la Merced, aunque es en un sótano, o hay alzados en la calle de Puerta Buenaventura, que les informaba anteriormente, en el número 3 y 4, donde hay restos de muralla integrados en un local comercial, concretamente en una conocida librería que seguramente todos habéis visitado. También hay restos en la torre del Muro de San Julián, en concreto en el número 21, pero ojo, en un sótano, no están visibles a pie de calle. Hay integraciones de alzado, torres, exentos en la calle Carretería, los acabamos de ver, en los números 62 al 64, donde podemos ver la cara interior de la muralla, también desde la misma altura y desde la calle del Muro de las Catalinas, donde conservan restos
de la Barbacana, de la que hablábamos anteriormente. También este tramo, es importante recordar, fue construido en el siglo XII, hablamos de la época almohade, y fue restaurado, como les decía, en los años 90. En la cara interior vemos aparejos de ladrillo, mampostería, en fin, composiciones que pertenecen más bien a las reposiciones o restituciones posteriores. Cuando se empiezan a instalar viviendas, hablamos del siglo XVIII, sobre la muralla y se hacen reparaciones en la misma. ¿En qué otros lugares pueden ver la muralla medieval de Málaga? Pues en la calle Arcos de la Cabeza, pueden verlas también en el pasillo de Santa Isabel. Por ejemplo, hay un tramo que está integrado en un hotel, en calle Camas, hay en la zona del Museo de Artes Populares, por ejemplo, que es muy conocido también. En la muralla nazarí y del muro portuario tenemos que irnos directamente al parking de Plaza de la Marina, que ahí está este bien de interés cultural declarado como tal, pero que, como les digo, estos son paseos que les invito a hacer porque están abiertos al público, a la visita, por un horario determinado. Bueno, en el caso del parking de la Plaza de la Marina pueden pasarse en cualquier momento que vayan a utilizar sus instalaciones, pero en otros, ya integrados en edificios privados, como es el caso de hoteles, tienen que acceder a unos horarios determinados. Ocurre lo mismo en los tramos que están integrados en el antiguo edificio de Correos, hoy actual sede del Rectorado de la Universidad de Málaga, en la avenida de Cervantes. Más allá de los restos visibles, los invisibles de la muralla, imaginaos cómo debía ser este prodigio de la arquitectura militar de la época, en cuyo interior se desarrollaba la vida de sus habitantes. Aunque el estudio es complicado, sobre todo por las variaciones que ha sufrido la muralla a lo largo de los años, pero también por la destrucción de buena parte de la misma, existen, eso sí, datos suficientes que nos han aportado sus investigadores y que nos permiten hacernos una idea aproximada de cómo pudo ser la vida allí dentro y, sobre todo, cómo pudo ser esa muralla. En primer lugar, hablemos del trazado. El trazado de la muralla partía desde la parte noroeste de la Alcazaba y lo hacía cerca del túnel, que hoy desemboca en la Plaza de la Merced. Discurría por las actuales calles Álamos y Carretería. A continuación desembocaba en el río Guadalmedina y seguía su curso y proseguía por ese pasillo de Santa Isabel. A la altura del Puente de la Esperanza, un lugar aproximado donde llegaba el mar, la muralla giraba hacia la calle Atarazana. Seguía su trazado atravesando la Plaza de la Marina hasta el Palacio de la Aduana. Allí bordeaba la orilla del monte Gibralfaro para acabar uniéndose de nuevo a los muros de la parte suroeste de la fortaleza. Esta se encontraba además jalonada por torres con forma cuadrada o semicircular y ello facilitaba también la vigilancia y protección de la zona. Por la parte alta del muro transcurría ese pasillo del que hemos hablado antes, los llamados adarves, a través de los cuales las tropas se podían desplazar de la muralla a las torres para proteger la ciudad. Como toda muralla que se precise, lógicamente había un foso, también lo hemos comentado. Ese foso no era más que una trinchera excavada en la parte exterior de la muralla y que hacía difícil tanto la destrucción de la muralla como el acceso a la misma. También se comunicaba la medina porque tenía que hacerlo así con la parte exterior. De hecho, también existían esos arrabales o esos barrios, zonas que estaban fuera de los muros de esa muralla. A Puerta Oscura, porque podemos hablar de esas puertas que comunicaban el interior con el exterior como puertas principales, aunque existían otras llamadas postigos, hablaremos de algunas de ellas. Ya hemos visto Puerta Oscura, por la que, por cierto, entraban a nuestra ciudad vinos, pasas y otros productos de la Exarquía. Pero también nos tenemos que sumar y añadir la Puerta de Granada, por la que entraron los Reyes Católicos tras rendirse Málaga aquel 18 de agosto de 1487, la de Buenaventura, cuyos restos han conservado la librería conocida, lo diré, Proteo, con gran acierto. También la Puerta de Antequera, que esa sí ya está desaparecida. Puerta Nueva, que daba al río, cuyo nombre aún conserva este espacio urbano. La Puerta del Puente, por la que salía la población para cruzar el Guadalmedina por una obra de fábrica que databa del siglo XII.
Fíjense, también hablamos en este caso del puente de Santo Domingo y no me puedo olvidar, sin lugar a dudas, de Puerta del Mar, probablemente la más importante de las que se abrían en nuestra muralla. Las puertas eran sin duda uno de los elementos más vulnerables de este muro. Al final constituían accesos y eso hacía que tuvieran que estar flanqueadas por torres de vigilancia constante. A la entrada de muchas de estas puertas era frecuente encontrar las barbacanas, efectivamente, que consistían en esa especie de antemuro situado próximo a la muralla que hacía esa función de proteger aún más, si cabe, estos accesos. En cada una de estas entradas había puentes que permitían cruzar ese foso sin la dificultad que entrañaba en sí mismo. Y ya en el interior de la muralla había pasillos llamados ronda, les hablaba de ellos anteriormente, para que los soldados pudieran trasladarse de un punto a otro sin perder de vista esos muros. La población y la medina estaban sin duda muy bien protegidas y podían residir, desarrollar sus actividades diarias, comerciales de una forma segura y evitar posibles ofensivas enemigas. Otro de los elementos de gran importancia para la medina era sin duda las torres atalaya, aunque estas se encontraban ya fuera del núcleo de población, pero servían de gran ayuda para la protección de los habitantes. Desde ellas se observaba y se defendía. Se usaban tanto para custodiar y servir de avanzadilla y se vigilaban en todo momento para avisar de los movimientos del ejército enemigo a otras torres atalayas o a la propia ciudad. Esto se hacía mediante el envío de señales tanto visuales como acústicas. Estas estaban repartidas por una extensa superficie y normalmente se situaban en un lugar desde donde poder dominar todo el territorio para así apreciar cualquier avance de las tropas enemigas. Estaban conectadas visualmente y se podían comunicar unas con otras en caso de que fuera necesario. Qué apasionante, ¿verdad? Estoy convencida de que se pueden imaginar mucho y bien cómo era la vida de aquellos años en nuestra ciudad.
hasta aquí nuestro pasear por Málaga, por esta ciudad llena de rincones y de sorpresas. Yo les invito a que sigamos eso, paseándola, porque qué mejor que encontrarnos en las calles de Málaga. Pues claro que sí, princesa, muchísimas gracias y lo que tú dices, ¿no? Que nos encontremos por esas calles de Málaga. Nosotros vamos a finalizar ya este programa y como es habitual lo vamos a hacer con una recomendación de uno de nuestros canales temáticos. En esta ocasión no quiero que se pierdan cada jueves de este mes de mayo el ciclo especial que con motivo de sus 75 cumpleaños el canal TCM ha preparado para homenajear a Cher bajo el título Hechizados por Cher. Vamos a verlo. Su personalidad destroza clichés Pues a golpe de éxitos. no siempre sé lo que hago. Ha resistido al tiempo Tonterías, una mujer nunca tiene demasiados años. y a las modas. ¿Debo tomarlo como un cumplido? Una diosa del pop que ha dejado una buena colección de actuaciones memorables Supongo que pensarás que se debe a la providencia. en películas tan icónicas como ella. Es la imagen justa que esperaba conseguir. En TCM celebramos los 75 años de Cher ¿Qué? con una selección de sus mejores actuaciones que emitimos cada jueves del mes. Bueno, al menos hay quien siente algo una vez por semana. Hechizados por Cher. Todos los jueves de mayo en TCM.